Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte en esta mañana el privilegio que nos das de traer la lectura de las Sagradas Escrituras y en la exposición de la misma, en nuestro ruego en la oración, el que nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, de manera que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, Señor, que está reunido en torno a esta tu palabra, Señor, llegando por medio del mensaje de tu evangelio, Señor, a todo hombre y a toda mujer en todo lugar, Señor, conforme al propósito de tu voluntad, Señor, el cual te determinaste por medio de Cristo Jesús, y hoy he llevado a cabo mediante tu santa iglesia, dándote gracias en ello por la gracia que nos fue concedida al ser tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, en esta mañana quiero referirme a hambre de Jesús. Algo de lo cual se habla mucho en estos tiempos, por lo menos he oído a diferentes predicadores hablar sobre la importancia y el valor que tiene el tener hambre de Jesús. Hoy una hermana citaba el texto de las Sagradas Escrituras que dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Y hermano amado, el tener hambre de Jesús no tiene que ver con los apetitos carnales, con los apetitos naturales. El verso 58 de este mismo capítulo dice, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La mejor comida que un hombre pudo haber comido sobre esta tierra es el maná. Porque el maná, dice la Escritura, en el Salmo 78, en el verso 24 y verso 25, que era trigo del cielo, que era pan de noble. Al ser trigo del cielo no tiene contaminación del pecado. Nosotros sabemos que cuando Adán desobedeció en el huerto del Edén, la tierra fue contaminada por consecuencia de la desobediencia. Y aún hoy día la tierra gime esperando la liberación que sea sacada la libertad gloriosa de los escogidos de Dios. Lo cual, si hay una comida que un hombre pudo gustar sobre esta tierra, que le trajera un verdadero provecho a la vida del cuerpo, a la vida natural, es el maná, porque no tenía relación con el pecado, porque era trigo del cielo y porque era pan de noble. Sin embargo, dice que los padres del pueblo de Israel, los padres del pueblo de Israel comieron ese maná, comieron ese alimento que no muchos hombres gustaron sobre esta tierra, pero murieron. Sin embargo, Jesús dijo: el que coma de este pan vivirá eternamente. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí come vivirá eternamente. Y esto nos da la evidencia, hermano amado, de que no se trata de una comida para el cuerpo, no se trata de una comida para el hombre natural, sino que se trata de un alimento que es espiritual y que permanece, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, ya sea situaciones de escasez
económica, que no tengamos para llevar pan a la mesa, sea situaciones de enfermedad, que sea que no podamos digerir bien la comida, que tengamos problemas gastrointestinales, o que la comida nos caiga mal. La comida que el Señor nos da no es para el cuerpo, no es para el hombre natural, sino que es para el espíritu. Sino que es para el espíritu. Y en cuanto a esto, hermano amado, nosotros tenemos que mirar que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Amén. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Así dice el versículo 63 de este mismo capítulo 6. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Así que si se refiere a un alimento para el espíritu, no está relacionado con el pan que entra por la boca, sino que está relacionado con las palabras que entran por nuestro oído. Está relacionado con la palabra de Dios. Amén. Y tiene que ver esta hambre con aquella hambre que manifestó el salmista allí en el Salmo 42 cuando dijo: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Qué significa esto? Acá hay dos cosas muy poderosas para nosotros los creyentes. Primero, que no son las palabras de todos los denominados dioses o de todas las profesiones de religión, todas las religiones que se profesan en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay diferentes libros. Está el libro de Mao Zedong, que es una de las filosofías orientales que se promueven en Oriente. Está en el libro del Mormón, está en la Atalaya, y están un montón de literaturas y escritos que se conservan y que se promulgan por medio de las diferentes religiones. Pero dice que no tiene que ver con dioses de este mundo, no tiene que ver con dioses o autoproclamados dioses, sino tiene que ver el hambre que el alma tiene, el hambre que el hombre tiene que ver con un Dios vivo. Y no tiene que ver con todos los mensajes que se promulgan o que se proclaman, sino que tiene que ver con las palabras que salieron de la boca del Señor. Por tanto, es tan importante el que el Señor hable, y es tan importante no solo el que el Señor hable, sino que seamos sensibles a su palabra, que tengamos oídos para oír. Continuamente Jesús repetía y decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y nosotros miramos algo, una persona que tiene dañado su oído, no puede oír. Pero luego también la persona que tiene endurecido el corazón y que no recibe las palabras que Dios envía, también no reciben, y al endurecer su corazón y al poner su corazón como un pedernal, las palabras de Dios no tienen cabida en su vida. Entonces, mediante estos dos versículos, el versículo del capítulo 42 del Salmo, que dice que el hambre que el hombre tiene es un hambre por un Dios que es vivo, y en el versículo que dice que las palabras que el Señor nos habla son espíritu y son vida, hallamos dos cosas muy poderosas para nosotros los creyentes. Primero, el valor y la importancia que tiene el tener relación con un Dios que no está muerto, ni con alguien que se autoproclama Dios, sino que tenemos relación con Dios, pero con un Dios vivo. Amén. ¿Cómo nosotros sabemos que Cristo vive? Por la anunciación de los ángeles. Amén. La Escritura dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, al tercer día de haber sido sepultado el Señor Jesucristo, cuando vinieron las Marías para ungir su cuerpo en la sepultura, lo hallaron vacía. Y contemplando la sepultura vacía, vinieron los ángeles y le dieron este anuncio:
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y la muerte ya no tiene poder alguno sobre él. Ya la muerte no puede intervenir. ¿Por qué? Porque resucitó victorioso de entre los muertos. Así que nuestra relación es con un Dios vivo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el verso 20, dice: he aquí, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros rescatamos de estas dos cosas poderosas que tienen que ver con tener hambre de Dios? Que tenemos relación con un Dios vivo, con un Dios que tiene ojos y que nos ve, con un Dios que tiene oídos y nos oye, con un Dios que tiene manos y las extiende sobre nosotros para bendecirnos, con un Dios que tiene pie y que viene a nosotros cuando clamamos a Él. Así como cuando clamó Pedro en medio de las aguas que estaban convulsionadas diciendo: socórreme que perezco, y el Señor fue hasta él caminando sobre las aguas y extendió la mano y lo sostuvo y lo puso sobre la barca. Así también el Señor viene a nuestro auxilio cuando nosotros clamamos a Él diciéndole: Señor, socórreme que te necesito. Señor, ven a mi auxilio, acude a mí porque necesito de ti. Así también el Señor no se puede negar, Él permanece fiel, aunque nosotros le seamos infiel, Él permanece fiel, y si clamamos a Él, Él nos habrá de responder. Tiene ojos y ve, tiene oídos y oye, tiene manos y las extiende sobre nosotros para bendecirnos, tiene pie y viene a nuestro auxilio, viene a socorrernos. Entonces hay algo tremendo, hermano amado, y es que nosotros tenemos relación con un Dios vivo, no con un Dios de acera, no con un Dios de barro, no con un Dios que es escultura de hombre, sino con un Dios que murió, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos victorioso, y la muerte ya no interviene más y permanece con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo segundo, y tan importante como lo primero, es que es solo sus palabras las que son espíritu y son vida. Es solo sus palabras las que son espíritu y son vida. Por eso es tan importante dejar que el Señor hable. Por eso es tan importante cuando venimos a la presencia del Señor, sin importar el que sea el que esté delante de nosotros, que hagamos esta sencilla oración: Señor, habla que tu siervo escucha. Habla que tu sierva escucha. Habla que si yo no escucho tu palabra, no voy a recibir el alimento que necesita mi alma. Si yo no recibo tu palabra, no voy a ser saciado. El hambre que tengo de ti no va a ser saciada. Y ese es un ruego, esa es una oración que todo el pueblo que tiene relación con este Dios vivo tiene que hacer permanentemente cuando se reúne. Tiene que hacer permanentemente cuando congrega. Sin importar quién sea, cuando se abre una reunión en nombre del Señor Jesucristo, tenemos que pedirle al Señor que Él sea dirigiendo, que Él sea hablando, que Él sea ministrando, y tenemos que hacer a un lado toda idea y todo pensamiento humano. Nos pueden asaltar un montón de ideas. Nos pueden asaltar un montón de pensamientos, nos puede sobrevenir toda clase de sentimientos, pero nosotros nos tenemos que vaciar de ello. Lo tenemos que hacer a un lado para que sea el Señor ministrando libremente, sin el estorbo, sin el entorpecimiento del razonamiento humano, sin el estorbo, sin el entorpecimiento del sentimiento de hombre, de lo que uno como hombre quiera decir. Yo puedo tener muchas ganas de decir muchas cosas, pero me tengo que limitar a no hablar yo para que sea Cristo hablando.
Me tengo que refrenar a mí mismo de no decir nada que proceda de mí para que sea Cristo hablando. Y puedo tener muchas ganas de decir muchas cosas porque tengo mi propio parecer, tengo mis propias ideas, tengo mis pensamientos. Me asaltan aún a su vez pensamientos que me sobrevienen y también guardo sentimientos y emociones. Sin embargo, a la hora en que yo me paro en este lugar sagrado, desde donde la palabra de Dios es ministrada, me tengo que retraer, hacer a un lado para quedar como un vaso, como un instrumento en las manos del Señor, para que sea el Señor hablando, porque yo sé cabalmente que si el Señor no habla, ninguno de nosotros va a ser saciado. Ni usted que está allí prestando atención y escuchando atentamente, ni yo que estoy compartiendo el mensaje de su palabra, ninguno va a ser saciado, porque lo único que sacia el hambre que tenemos de Dios vivo, son las palabras que proceden del Señor Jesucristo, no las palabras que uno toma y las acomoda a su antojo y dice lo que quiere, no las palabras que uno le antoja decir, sino las palabras que proceden del Dios vivo. Esas son las que son espíritu y que son vida. Por eso la diferencia entre un sermón y un mensaje lleno del Espíritu Santo. Por eso la diferencia entre cuando alguien viene a azotar porque está enojado con los hermanos, o viene a dar de varas porque no le gusta algo de los hermanos, cuando viene un mensaje ungido, porque el mensaje del Señor puede azotar, puede dar vara, pero también cura y sana. Yo he estado en cultos ungidos en donde el mensaje fue duro, en donde las palabras eran cortantes, pero así como hiere, también sana el Señor. Y si el mensaje está ungido, por más dura que sea la palabra, es un bálsamo a nuestro alma. Es un bálsamo a nuestro interior, porque son palabras ungidas que están saliendo de la boca de Dios para bendición y provecho y edificación de nuestra vida espiritual. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso es tan importante que Dios hable. Es algo en lo cual la congregación tiene que pedir. Y es algo que cada vez que estamos reunidos debemos procurar. Si tenemos salmos, tenemos himnos, tenemos cánticos, tenemos palabra de sabiduría, tenemos palabra de ciencia, ¿cuántos dones le fueron dados a la iglesia? ¿Cuántos regalos le fueron dados a la iglesia que no lo va a encontrar en ninguna otra religión de este mundo? No lo va a encontrar en ninguna otra religión de este mundo. Lo que la iglesia posee, los dones que recibió de Dios, la dádiva, la gracia que Dios le dio a la iglesia, no lo encuentra en ninguna otra parte del mundo. Podrá encontrar organizaciones y muy buenas tal vez, según los hombres, pero no va a encontrar allí apóstoles, no va a encontrar profetas, no va a encontrar evangelistas, no va a encontrar pastores, no va a encontrar maestros. Podrá encontrar organizaciones muy buenas y hasta aún pueden llegar a ser señales, pero no va a encontrar los dones del Espíritu Santo. No va a encontrar los dones de milagros. No va a encontrar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y el don de Dios le fue dado a la iglesia. Y solo ella es beneficiada con esa gracia y con esos dones. Por lo que, hermano amado, hermana amada, todo lo que tenemos lo debemos utilizar para la gloria del Señor y debemos sacar provecho de ello. Le puedo decir con seguridad, esto con firmeza se lo digo, si nosotros abrimos una reunión y lo único que hacemos es hablar de nuestro parecer y de nuestro entendimiento y de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, y no dejamos el que fluyan los dones y que sea el Señor el que hágalo como Él quiere, no tenemos ningún provecho. Porque lo único que va a saciarnos, el hambre del Señor, el hambre que tiene nuestra alma, la sed interior que tenemos,
es cuando el Señor es el que está ministrando. Por eso, como hermano, como hermana, cuando venimos a la presencia del Señor, siempre tenemos que venir con esa disposición, conforme la actividad que tú me has dado, Señor, por ser miembro de tu cuerpo, Cristo amado, que pueda usar lo que tú me has dado para provecho y para edificación de tu pueblo, la cual compraste y lavaste con tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Se ha pagado un alto precio por su rescate, hermano amado. Se ha pagado un alto precio por su rescate, hermana amada. Honremos el precio de nuestro rescate, ministrándonos unos a otros conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Y no seamos estrechos en nuestro corazón. Ensanchemos nuestro corazón para ministrarnos con libertad. Conforme a lo que Dios nos ha dado, cada uno según la fe que le pueda dar, así ministra a los demás. Conforme a la actividad que tiene, ministra a los demás. No seamos estrechos. No, que me voy a poner a cantar una canción si me están mirando, me están escuchando. No seamos estrechos. Cuando nosotros servimos, lo tenemos que hacer como para el Señor. Y el que tiene que mirar y el que tiene que aprobar es el Señor. Y si yo tengo la seguridad que estoy ministrando delante del Señor y como para agradarlo a Dios, lo que los demás digan, piensen o les parezca, no es tan importante. No es tan importante. A veces somos estrechos nosotros y no queremos fluir, no queremos movernos en la atmósfera del Espíritu Santo, en la gracia y en los dones, porque estamos mirando, ¿y si no es? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me sale mal? ¿Y si se ríe? ¿Y qué hay? ¿Y qué hay? ¿Usted cree que ninguno se ha equivocado? Todos los discípulos, todos los que le siguieron a Jesús, a lo largo de toda la historia del cristianismo, han tenido errores, han tenido equívocos, han cometido errores. El mismo apóstol Pablo dijo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y hacía cosas de niño. Mas cuando fui adulto, dejé las cosas que eran de niño. ¿Cuántos errores cree que cometió? Montones. Pero él sabía de su llamado, sabía lo que Dios le había dado a la iglesia y era generoso con los hermanos. Y eso es lo que tenemos que ser, generoso con los hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer, honrar el precio del rescate de la iglesia y servir con todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Y aún pedirle más. Y aún pedirle más al Señor. Hay algunos que dicen, no, ser pastor no, nunca. ¿Por qué no? Si pedir ser pastor es pedir ser bueno, es pedir algo bueno. ¿No dice que el que pide obispado cosa buena pide? ¿Y qué cree que es un pastor? ¿Qué cree que es un obispo? Alguien que supervisa una congregación. Todo tenemos que pedir al Señor. Los mejores dones dice que debemos buscar. Y por sobre todo debemos buscar el amor. Debemos anhelar los mejores todos. Pero por sobre todo hay un camino más excelente que es el del amor. ¿Y sabe qué es lo primero que hace el amor? Se da. Tenemos que ser generosos con el pueblo del Señor. Y los dones que tenemos y que Dios nos ha dado, y no diga yo no sé hacer nada. No niegue la fe. Y no diga no, a mí se me pasó el cuarto de hora. O soy muy ignorante, o tengo muchos problemas, o cometí muchos errores. No niegue la fe. No pudo haberle insertado Jesucristo en su cuerpo sin que usted tenga una actividad. Todo miembro que fue insertado en el cuerpo de Cristo tiene una actividad propia por el cual el cuerpo va teniendo su crecimiento. Cuando cambiemos el modo de pensar y comencemos a honrar el precio de nuestro rescate y comencemos a honrar
aquello que Dios honra y ama. Si hay algo que Dios honra y ama, ¿sabe qué es? Su amada iglesia. Su amada iglesia. Eso es lo que Dios honra y ama. Por sobre todas las cosas, ama a la iglesia. Él la compró, la limpió, la lavó para presentársela a sí mismo, sin mancha, sin arruga y sin defecto, para tomarla por su esposa. No hay nada que ame más que la iglesia. Honremos la iglesia. Seamos generosos con la iglesia. Usemos lo que tenemos para bendecir a la iglesia, que ahí vamos a estar en sintonía con el Señor. Y usted va a descubrir todo lo que tiene para darle a la iglesia. Porque Dios da semillas al que siembra y pan al que come. Va a descubrir todo lo que tiene. Y si algo no tiene, no se preocupe, que Dios da en abundancia cuando bendice. Si usted dice, no, pero yo no tengo, no hilvano palabras, no sé cómo hacer la obra, no tengo gracia, Dios da. Dios da. Medida apretada, remecida y rebosante. Honremos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo segundo de esta parte, de la importancia de las palabras del Señor, y de que sea el Señor ministrando y que nosotros como instrumento, como colaborador de Dios. La Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios y que la iglesia es edificio y labranza de Dios. Todo edificio requiere una construcción y un mantenimiento. ¿No es cierto? Nadie termina de construir un edificio y queda hermoseado y no lo mantiene. Todo edificio requiere de una construcción y de un mantenimiento. Y toda labranza requiere de un cuidado. Entonces, cuando yo comienzo a mirar a la iglesia como edificio de Dios, como labranza de Dios, y que yo soy colaborador de Dios, empiezo a usar los dones, los talentos, las capacidades, los recursos, lo que tengo, en beneficio de la iglesia. Y en esa actividad, también como soy miembro, parte de la iglesia, no quedo excluido, también voy siendo edificado, porque es hasta que todos lleguemos. Entre tanto más yo edifico a la iglesia, tanto más beneficio recibo. ¿Por qué? Porque el que da, recibe, primeramente. Y segundo, en su crecimiento y en su edificación, yo también voy creciendo y voy siendo edificado en amor, porque es hasta que todos lleguemos. Amén. Por eso es que es tan importante que Jesús hable y que es el único que puede saciar el hambre y el apetito en que la iglesia tiene por Dios. Y dejemos a un lado el parecer, el pensar, el sentir. Puedo parecer, puedo sentir, puedo querer decir muchas cosas, pero si el Señor no me manda a decirlo, y si el Señor me manda a cambiar y a renovar el pensamiento, mejor es la obediencia que el sacrificio. ¿Cierto? Mejor es la obediencia que el sacrificio. En el verso 64 del capítulo 6 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. No solo es importante que Jesús hable, sino también es importante cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 3, en el verso 8, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. ¿Qué crees que sucede cuando nosotros nos ponemos a resistirle a Dios? Y aquello que Dios nos ministra. Cuando nosotros nos ponemos a resistirle a Dios, Dios nos empieza a resistir a nosotros. Cuando nosotros somos humildes delante de Dios, Dios comienza a darnos gracia. Hay una relación
entre la disposición del corazón y a recibir de parte de Dios con aquello que Dios quiere continuar dándonos. Si yo vengo a la iglesia y endurezco mi corazón por los problemas que tengo, por la lucha, por lo que miro, por lo que veo, por lo que está, no estoy haciendo otra cosa que resistirle a Dios. Y si yo le resisto a Dios, Dios me va a resistir a mí. Y voy a venir y me voy a ir, y aunque Dios haya manifestado su gloria, y haya hablado con denuedo, y haya ministrado con una dirección gloriosa del Espíritu Santo, y con una palabra poderosa del Espíritu Santo, me voy como vine. ¿Por qué? Porque no recibí, porque endurecí, porque provoqué a Dios. Por eso dice en el capítulo 3 de la misma carta a los Hebreos, en el verso 12, mirad, hermanos, y no le habla a los incrédulos, nos habla a nosotros. Léalo, búsquelo allí, 3:12 de Hebreos. Mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿De qué tiene sed el alma? Del Dios vivo. ¿Qué es lo que sacia el hambre y el apetito que el hombre interior tiene? Las palabras del Señor. Pero ¿qué sucede cuando yo empiezo a poner mi corazón, endurecerlo? Y no trato con él, no lo cambio, no lo mudo, no digo, no, pero yo tengo una necesidad de Dios. Yo soy escogido por Dios para esta vida. No puedo permitirme no comer. ¿O usted se permite no comer? Salvo que escoja por algún motivo en particular. Pero si no, come 3, 4 veces al día, 5 veces al día, come, toma, agua. No se puede permitir. Y si se permite por un proceso, por un largo tiempo, por un tiempo prolongado, se enferma uno. Así también hay muchos enfermos y muchos duermen. ¿Dónde comenzó el proceso por lo cual estén en ese deterioro espiritual, ese decaimiento espiritual, que es de lo cual vamos a hablar en la noche? De por qué los creyentes pierden el apetito espiritual y qué beneficio nos trae comer de Cristo, qué beneficio nos trae comer de su palabra, qué beneficio nos trae comer del Señor. Pero no se pierde el apetito de un día para el otro. Y cuando se pierde el apetito, es un síntoma de enfermedad. No es un síntoma de salud. Si yo pierdo el apetito, no voy. Tengo que mirar primeramente si no estoy cambiando el alimento para mi alma y para mi espíritu por el alimento de la carne, por saciar los apetitos de la carne. Me voy dejando algunas ideas, pensamientos. Tengo que pensar, ¿qué es lo que me está robando el apetito? ¿No será que estoy comiendo, le estoy dando mucho a la naturaleza de la carne? Y por eso no tengo apetito por las cosas de Dios. Porque estoy tan cómodo, estoy tan tranquilo, tengo tanto, que a veces ahí tiene que venir, por eso es que yo amo ese texto bíblico que dice, y siendo juzgados somos castigados por el Señor. Cuando el Señor me abrió el entendimiento de eso, alabé al Señor. Dije, porque si Dios no me juzga y no me castiga, yo me deslizo y me pierdo en la condenación, me pierdo todos los beneficios de esta vida espiritual. Así que cuando me voy deslizando, hay cosas que me suceden que son parte del trato de Dios, pero hay cosas que vienen por castigo y dicen, no menosprecies, hijo mío, la disciplina, porque el padre al hijo que ama, lo corrige y lo disciplina a tiempo. Así que cuando viene el castigo, la disciplina del Señor, alabo a Dios, gracias papito querido, que no me dejas deslizar ni que me pierda con el mundo y me pierda todos los beneficios de la vida espiritual.
Así que cuando tengo que ir obligado a clamar a la presencia del Señor, o tengo que ir obligado a buscar que Dios me hable por la incertidumbre, o cuando Dios por ahí en su misericordia me habla porque todavía no está duro el corazón y me habla y me trata por un hermano, por una hermana, le alabo al Señor. Los otros días me iba solo de aquí para la parada y hacía mucho frío. Hacía mucho frío. Y uno no siempre tiene los mejores días, ni no siempre tiene, toca el cielo con las manos. Pero estaba gozoso, estaba contento, porque había estado con los hermanos, y en el momento en que estaba con los hermanos estaba haciendo ministrar, y me iba, y cuando me estaba yendo, llegando a la parada del ómnibus, veo un papelito arrugado, pero como yo ya conozco los tratados evangélicos, lo levanté y lo leí. Y cuando lo leí me ministró el Señor. No que no me había ministrado en el culto, ya estaba ministrado, pero vio como una frutillita del postre, que uno comió algo y se fue saciado, pero después la abundancia de Dios, ¿no? Y lo leí, bendije, lo di vuelta y decía el mismo versículo del otro lado y lo bendije a Dios. Y lo puse en un lugarcito ahí para que alguien lo agarre. Así yo lo levanté del piso, después lo puse en un lugarcito más visible para que alguien pase y lo agarre, y como a mí me bendijo pueda bendecir a otros. Amén. Pero tenemos que alabarle a Dios y tenemos que ser dóciles, no endurecer nuestro corazón a cuando el Señor nos habla. A mí me causa tanta tristeza cuando me dicen, no, si a mí no me habla Dios, te estás deslizando. Te estás enfermando espiritualmente. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primera de Tesalonicenses. Con esto ya estamos concluyendo la enseñanza de la mañana. Quiera Dios alguien pueda poder llegar esta noche para que podamos continuar y podamos seguir compartiendo esto que tanto nos bendice y tanto provecho le trae a la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste, ¿de quién? Nosotros. Entonces, ¿cómo voy a decir yo? Si a mí Dios no me habla, ¿qué pienso? ¿Que Dios va a levantar el teléfono y me va a llamar a mí? Me va a hablar por alguien. Me va a hablar por un hermano, me va a hablar por una hermana, me va a hablar por su palabra, me va a hablar por un ministro. Estemos atentos a las palabras que habla la iglesia, los hermanos, porque cuando hablan de parte del Señor, no sea que por ser duros de corazón nos perdamos la bendición. ¿Sabe a cuántas personas yo le he hablado y le hablo palabras precisas, y algunas veces siento el ruego de Dios en mi corazón y en mi espíritu por esa persona, y como que ni importancia? Porque ¿sabe por qué? Porque dice, si a mí Dios no me habla, cuando yo vaya a orar, si a mí Dios no me habla, le tenemos que dar gracias a Dios, porque cuando oíste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, de un hombre, usó a alguien. No siempre piense que le tiene que hablar directamente a usted. Hay momentos en que Dios habla directamente o en formas especiales. Pero si somos dóciles, vamos a saber reconocer las palabras del Señor. Y puede usar a cualquiera y a quien quiera. A cualquiera y a quien quiera. Pero tenemos que ser dóciles. Por eso es que ellos daban gracias a Dios. Damos gracias a Dios por vosotros. Que cuando oíste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, no la recibiste como palabra de hombre, sino como lo que en verdad es, como palabra de Dios. Sino que la recibiste como lo que en verdad es,
como palabra de Dios. Hermano, cuando alguien es grato con lo que recibe del Señor, produce alabanza. Y se lo digo no porque me lo cuenten, porque hace años que ministro la palabra de Dios y cuando veo que hay gratitud, cuando alguien es grato, produce alabanza, Dios se contenta. Pero por el contrario, cuando Dios habla y alguien endurece el corazón, produce tristeza, se contrista el Espíritu Santo. Se contrista el Espíritu Santo. Y que no seamos causantes de contristar al Espíritu Santo, porque endurecimos el corazón cuando Dios nos habló y no estuvimos atentos a sus palabras. Por eso seamos dóciles y pidámosle al Señor ser sensibles a su voz y vamos a saber reconocer cuando el Señor nos habla. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y eso se sigue cumpliendo hoy día. Nada más que el Señor tiene diversas maneras de hablar. A mí los otros días me habló en el culto, me ministró, me bendijo, me fortaleció, pero me dio una gracia más, que me iba caminando y un papelito arrugado, pisoteado, que contenía un versículo bíblico, también ministró mi corazón. Y me fue de tanta bendición que lo dejé ahí para que alguien también fuera bendecido. Pero no solo me bendijo el versículo bíblico, aún la traducción de la Biblia, que era una traducción del lenguaje actual, y que en ese momento cuando la leí era como que le escuchaba al Señor que me hablaba a mi corazón. Y lo dejé para que pudiera ser bendecido otro, no porque no lo valorara, lo puse ahí estiradito, que alguien lo pudiera ver. De ahí también lo valioso que es repartir tratados, por favor. Tiene un valor tremendo repartir tratados, porque Dios habla de diversas formas. Y es lo único que sacia el hambre que el hombre tiene del Dios vivo. Es Jesucristo, porque Él es el único Dios vivo. Él es el Dios vivo, no hay otro Dios fuera de Él. Él es el Dios vivo. Él es el que resucitó de entre los muertos. Mahoma no resucitó. Alá no resucitó. Buda no resucitó. Todavía está en la tumba. Pero Jesucristo resucitó. Cuando le fueron a ver las Marías, los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. Lo único que va a saciar nuestro apetito, nuestra hambre de Dios, es Jesucristo y su palabra. Si nosotros, hermanos, nos acercamos con confianza a su presencia y tenemos hambre por su palabra, mires, va a haber un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual. Que no va a importar lo que esté pasando a su alrededor, usted va a estar lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, alabándole al Señor, va a estar saludable espiritualmente. Va a estar saludable espiritualmente. ¿Por qué? Porque se está saciando del agua de vida, de la fuente inagotable. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, amados del Señor, hasta aquí la ministración de su palabra. Les invito para estar de pie y que juntos podamos estar orando al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo queremos agradecerte el hecho de que nos hayas acercado, Señor, al trono de tu gracia, nos hayas revelado al Dios vivo en nosotros, y nos hayas dado a gustar de tu palabra, Señor, lo cual es el alimento que sacia nuestra hambre y nuestra sed. Dando cumplimiento a tu palabra cuando dijiste en aquel monte: bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Y hoy podemos decir que somos plenamente dichosos, porque estamos bebiendo del agua de vida, porque estamos comiendo del verdadero pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. ¿Qué es tu persona? ¿Qué es tu presencia?
Por eso es que te alabamos y te bendecimos, dándote gracias en todo por medio de la fe en Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Alabémosle al Señor, iglesia amada.